en la mesa con un representante del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de la Formación del Profesorado, del INTEF, que nos hablará muy brevemente también del aspecto de la formación del profesorado. Y recientemente, el 25 de junio, se presentó el informe TALIS, basado en las encuestas a profesores y a directores, que ofrece también una panorámica muy enriquecedora al respecto. Y es un informe que también está disponible en la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que ofrece también conclusiones muy interesantes. Bueno, pues si les parece, continuamos con el último ponente, con Enrique Moral, que también proviene del Banco de España. Es economista de la División de Análisis Económico del Banco de España, tiene el doctorado en el CENFI, es doctorado en Economía por el CENFI y creo que además su supervisor fue un brillante economista, Manuel Arellano. Anteriormente fue profesor de Economía de la Universidad Carlos III y también ha sido consultor en el Banco Mundial. Ha publicado en numerosas revistas de muchísimo prestigio, como Journal of Econometrics, Journal of Business Economic Statistics, Journal of Economic Growth, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, IZA Journal of Labour Policy. Creo que tiene un recorrido también muy amplio y muy prestigioso. Y bueno, adelante, Enrique Moral. Gracias. Bueno, voy a intentar ser breve, que ya estamos un poco apretados de tiempo. No obstante, sí que quería sumarme a mis compañeros en el agradecimiento al INE en general y a Ismael en particular, ¿no?, por el esfuerzo que han hecho y están haciendo en difundir, ¿no?, un poco la investigación más académica para el público en general, ¿no? Creo que eso es muy importante y creo que el INE está haciendo una tarea excepcional. Bueno, entonces, para ser muy breve, como decía, lo que tratamos de hacer en este trabajo, Aitor Lacuesta, Marta Martínez Matute y yo, que somos los tres economistas del Banco de España, pues la idea principal es de todas las variables. De hecho, en dos frases creo que puedo hacer un resumen prácticamente de todo el trabajo. De todas las variables que hay en la base de datos de PISA competencia financiera, que aquí ya hemos visto en las presentaciones anteriores, pues que distintos trabajos se han fijado en el capital social, en la educación financiera en los colegios. La base de datos es riquísima, incluye más de 100 variables que caracterizan características del alumno, características del colegio, características del entorno socioeconómico del alumno. Hay más de 100 características en la base de datos PISA, ¿no? Entonces, la idea que queremos explotar en este trabajo es, de todas esas variables, vamos a calcular todas las posibles correlaciones entre las mismas para hacer un ranking de qué variables son las que mejor explican la nota del PISA financiero. Es decir, de toda la información que hay en esta base de datos, de todas las características de alumno, de colegio, de la familia, de todas esas características, cuáles son las que realmente importan más para explicar la nota de competencia financiera, ¿no? Esta es la idea sencilla del trabajo. Y entonces el primer resultado que obtenemos es que en este ranking las 5 variables o las 5 características que salen como más importantes pues son la perseverancia del alumno, lo que el alumno reporta como cuán perseverante es si ha repetido curso en primaria o en secundaria, y sobre todo lo que nos ha resultado muy interesante es que entre esas 5 variables más importantes está el haber recibido clases de educación financiera en el colegio. Entonces, este hallazgo de que el impartir la educación financiera en el colegio importa mucho, ya digo que de más de 100 variables que hemos considerado, el impartir clase de educación financiera en el colegio está entre las 5 que más importan. Entonces, este hallazgo nos hizo pensar, bien, queda claro que el impartir esta educación financiera en los colegios hace que la nota obtenida en el PISA financiero sea mayor en media. Pero fuimos un poco más allá y quisimos entender qué alumnos eran los que más se beneficiaban de esta clase en educación financiera. Y lo que encontramos es que, en concreto, los mejores de la clase, es decir, los alumnos que sacan mejores notas, son los que más mejoran la nota con la educación financiera. Entonces, esto yo creo que es interesante en el sentido que conecta con uno de los resultados del informe que se comentó esta mañana, ¿no?, que España está por debajo de la media OCDE en la nota de competencia financiera, en buena medida debido a que hay muy pocos alumnos que estén en niveles altos de competencia financiera. Pues el hallazgo que tenemos en esta segunda parte del trabajo es que impartir educación financiera en los colegios ayuda sobre todo
a cambiar esto, digamos, a conseguir que haya más alumnos que tienen un nivel alto de competencia financiera. Son los alumnos que más se benefician de recibir estas clases. Como digo esto, con estos dos resultados casi se podría decir que es todo lo que encontramos en el trabajo. Son los dos principales resultados, lo que creemos es más interesante. Sin embargo, por dar un poco más de motivación a por qué creemos que vale la pena, ¿no?, prestar atención a este tipo de análisis, pues partimos de la base. Existe una amplia literatura académica que ha encontrado empíricamente que tener una buena educación financiera, es decir, podemos pensar que sacar una buena nota en el examen de PISA competencia financiera, va asociado a que esos alumnos en el futuro van a tomar decisiones mejores en cuanto a asunción de riesgos, en cuanto a cuán grande puede ser la hipoteca que tengo que coger para comprar mi casa, o cómo puedo ahorrar para cuando me jubile. Este tipo de decisiones se ha demostrado que se toman de mejor forma si los alumnos han recibido educación financiera en los colegios. O sea, si han recibido educación financiera en los colegios, no. Si los alumnos tienen conocimientos financieros, por ejemplo, en la nota del PISA financiero, ¿no? Entonces, si esto es así, parece crucial conseguir que nuestros alumnos, los alumnos de los colegios, tengan tengan unas competencias financieras, digamos, adecuadas, ¿no? Entonces, en este sentido, nos parece llamativo que en los resultados que se han presentado esta mañana, pues España está a la cola de todos los países OCDE que incluye el estudio en cuanto a porcentaje de colegios con educación financiera. En concreto vemos que la educación financiera obligatoria es aproximadamente el 10-15% de colegios en España. Y como se ve claramente en el gráfico, está muy por detrás del resto de países OCDE, ¿no? Entonces esto nos parece que a priori puede ser una preocupación, y de hecho en los mismos resultados se ve también que los colegios en los que la educación financiera se ha impartido, la nota en competencia financiera es sustancialmente mayor, la barra verde de la derecha, que en los colegios en los que la educación financiera no está disponible. Sin embargo, en matemáticas y lectura vemos que la diferencia apenas es significativa, lo cual ya sugiere que efectivamente la educación financiera en los colegios va a hacer, o parece que puede hacer, que la competencia financiera de los alumnos mejore, ¿no? Entonces, con este resultado gráfico en la cabeza, la pregunta clave es, como ya han discutido mis compañeros, si el hecho de que los colegios en los que se imparte educación financiera, la nota del PISA competencia financiera es mayor, se debe única y exclusivamente a los cursos de educación financiera que se imparten, o hay otros muchos factores que pueden hacer que esto pase, ¿no? Por ejemplo, es razonable pensar que los colegios que imparten educación financiera pues sean colegios, digamos, que están situados en áreas con un nivel socioeconómico más elevado. Entonces los alumnos que van a esos colegios, su entorno familiar también pues tienen más capital cultural en casa, los padres están más educados. Entonces todos esos factores que actúan de forma simultánea van a hacer que esos colegios tengan mayor nota, pero no por el hecho de impartir la educación financiera, sino simplemente porque las características de esos colegios son muy diferentes y muy favorecedoras para que los alumnos tengan mejores notas, ¿no?, en el PISA competencia financiera. Entonces esta es la idea que queremos tratar de, la cuestión que queremos tratar de resolver en la primera parte de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, bien, los colegios en los que se imparte educación financiera, la nota del PISA competencia financiera es más alta que en los que no se imparte. Pero esto es cierto una vez que tienes en cuenta todas las diferentes características de estos dos tipos de colegios. Pues como decía, lo que hacemos es simplemente tener en cuenta todas esas características, como decía, más de 100 variables que caracterizan, aparte del alumno, los colegios también, pues todas esas características las estimamos distintas correlaciones de todas ellas con la nota del PISA competencia financiera. Entonces lo que hacemos es estimar un quintillón de correlaciones diferentes y vemos cuáles de ellas son más significativas estadísticamente. Podemos construir un ranking. Como digo, este ranking tendría hasta 100 variables. Aquí solo pongo las 5 que
que resultan ser las 5 más significativas, ¿no? De hecho, la primera columna, que todas tienen un 1, eso se puede interpretar como la probabilidad de que esa variable realmente explique la nota del PISA competencia financiera. Y encontramos que las 5 variables que mejor explican la nota del PISA competencia financiera, bueno, son 6, pero porque como veis hay 2 variables que miden repetición, una repetición en primaria y otra en secundaria. Entonces lo que encontramos es que estas 6 variables, o 5 según se mire, son las que más explican la nota del PISA competencia financiera. Es decir, son las correlaciones más fuertes con la nota de PISA. En general yo creo que todas son bastante intuitivas, o sea, la perseverancia que reporta el alumno en cuanto a su actitud cuando se enfrenta a un problema, pues es la más robusta, el efecto es grande, bueno, grande según se mire, son unos 15 puntos en media en la nota del PISA competencia financiera. Luego, el haber repetido tanto en primaria como en secundaria tiene un efecto negativo en la nota, como también parece intuitivo y también encontraban en el trabajo anterior. Luego, la otra variable que también resulta importante es la nota de los compañeros del alumno. La idea de que los compañeros que están en clase con un alumno pues también influye en su nota del PISA competencia financiera, ¿no? La interacción con otros alumnos, si estos otros alumnos sacan mejores notas o estudian más o son más listos, pues va a hacer que este alumno también se beneficie de esa interacción, ¿no? Entonces eso también es la tercera variable más importante que nos sale. Luego también sale el tener un hermano en el hogar, en concreto sale con un efecto negativo porque uno pensaría que cuantos más hermanos hay en el hogar, pues los recursos son los mismos, hay que repartir entre más, y también parece razonable pensar que esto pueda tener un efecto negativo. Y por último, la que sale en quinto o sexto lugar, que es la que nos llevó a pasar a la segunda parte del trabajo que voy a contar ahora, es el hecho de que en el colegio se imparte educación financiera. De las más de 100 variables que hemos metido en el análisis, el hecho de que el colegio imparte educación financiera en secundaria sale como la sexta más importante y tiene una probabilidad de 1 también. Es decir, parece que sí que es importante el hecho de impartir educación financiera en el colegio. En concreto, en media sube o está asociada con una nota de 40 puntos superior en el PISA competencia financiera. Entonces esta sería la primera parte del resultado. Como digo, de todas las posibles variables que ofrece el PISA financiero, estas 5 o 6 son las más importantes según nuestro análisis. Y en concreto, la educación financiera en el colegio parece que sí que importa, sí que tiene un efecto sobre la nota, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos surgía en vista de estos resultados es, vale, impartir educación financiera hace que los alumnos saquen mejor nota, pero ¿qué alumnos? El resultado anterior se refiere a la media, es decir, los colegios que tienen educación financiera, en media, la nota de sus alumnos es mayor, en media. Pero ¿qué alumnos dentro de ese colegio son los que se benefician? Pues lo que hacemos... yo creo que como mejor se ven resultados en la tabla, lo que hacemos es estimar la distribución de notas de todos los alumnos en los que no se imparte educación financiera, en los que asisten a colegios que no se imparte educación financiera, qué distribución de notas observaríamos si esos alumnos fueran a colegios donde se imparte educación financiera. Esto es el gráfico que tenemos, las 2 distribuciones. Y como vemos en la tabla, y también en el gráfico en la parte de derecha, el resultado que nos parece interesante o informativo es que en el percentil 90, la última fila de la tabla, es decir, los alumnos que están por encima del 90% de todos los alumnos de los coles sin educación financiera, el 10% mejor de los alumnos, son los que su nota sube en mayor medida, sube hasta 10 puntos. Mientras que en los percentiles más bajos el efecto es más pequeño. Eso se ve claramente en el gráfico, la línea roja, que es la distribución que se observaría si todos recibieran educación financiera, la parte de la derecha es la que se desplaza más, que son los percentiles altos. Es decir, los alumnos que tienen notas más altas dentro de todos los coles en los que no se da educación financiera son los que más aumentarían su nota en caso de recibir educación financiera. Entonces este sería el segundo resultado de nuestro análisis. Bueno, quizá debería haber empezado por ahí. Todos estos resultados se refieren a los datos de España. Utilizamos los datos del PISA competencia financiera para España. Y justamente ahora estamos en proceso de extender todo el análisis para otros países. Hacer esto mismo en otros países por ver si hay alguna diferencia o una idiosincrasia del caso español. Y a modo simplemente ilustrativo, vemos que efectivamente este efecto que obtenemos de que los mejores alumnos son los que se benefician de la educación financiera que observamos en España,
No pasa esto, por ejemplo, en Italia y en Rusia, en los cuales, como veis, apenas hay efecto, o el efecto es más pequeño que en España, y tampoco pasa en Estados Unidos y China, donde parece que el efecto es generalizado. Es decir, por ejemplo, en China vemos que el desplazamiento hacia la derecha es generalizado. No solo es la última parte, como veíamos en el caso español, que son los mejores, sino que tanto Estados Unidos como China parece que toda la distribución se mueve. Es decir, todos los alumnos, tanto los que sacan mejores notas como los que sacan peores notas, se benefician más o menos en la misma medida de recibir la educación financiera. O sea, en vista a los resultados preliminares que tenemos para otros países, parece que esto es una idiosincrasia del caso español, ¿no? El hecho de que la educación financiera parece que está afectando sobre todo, o ha afectado sobre todo, a los mejores alumnos de la clase, ¿no? Que una vez más concuerda con la conclusión que se presentó por la mañana, ¿no? Del hecho de que la nota media de los alumnos españoles está por debajo de la media OCDE en buena medida por este fenómeno, ¿no? Porque en España hay pocos alumnos que tienen un nivel alto de competencia financiera. Bueno. Entonces, nada, ya digo, estos son los dos resultados principales. Entonces, simplemente concluyo insistiendo en el mensaje. De todas las variables que tenemos disponibles en la base de datos PISA competencia financiera, como digo, son más de 100, hay variables de todo tipo, caracterizando el entorno socioeconómico del alumno, caracterizando las habilidades cognitivas del alumno, caracterizando el colegio. Tenemos más de 100 indicadores de características que pueden afectar la nota. Pues haciendo un análisis de todas ellas encontramos que las 5 que más importan son que el alumno haya repetido, la nota de sus compañeros, la perseverancia del alumno, el tener un hermano en casa, y lo que nos llamaba la atención, que a priori nos parece interesante, es que el hecho de impartir educación financiera en la escuela también está entre esas 5 más importantes, ¿no? Entonces, en una segunda etapa lo que hemos visto es que el hecho de impartir la educación financiera en el colegio lo que hace sobre todo es hacer que los buenos alumnos, los que ya sacan buenas notas, saquen todavía mejores notas. Mientras que parece que los que sacan media o por debajo de la media apenas se ven afectados por esta educación financiera. Y bueno, ya es todo. Así. Abrimos el turno de preguntas. Buenas tardes. A la compañera del Banco de España, me permites que me dirija así, ¿no? Las diferencias que tú has observado en el estudio de sexo se observan también en otros factores. Quiero decir que es una variable, el sexo, que en educación concretamente hay bastantes estudios en los cuales no coinciden los temas. La otra cuestión que quería plantear es que educación financiera siempre se ha dado en la escuela. Vamos a ver, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Hay un área transversal que se desarrolla a partir de la LOCSE, que es Educación para el Consumo, donde había unidades didácticas específicas que trataban el tema de la educación financiera y que además tenían unas correlaciones en el ámbito de las ciencias sociales y en el ámbito de las ciencias matemáticas. Quiero decir que parte de las investigaciones, que además yo os felicito y agradezco, pueden estar contaminadas los resultados porque evidentemente la variable no recibir educación financiera no está controlada, esa no está controlada. Se ha citado antes a José Luis San Pedro, y José Luis San Pedro, aparte de esa frase, tiene otra, y es que el libre mercado no es perfecto, es imperfecto, porque la confluencia del conjunto de intereses individuales contradictorios nunca, y él lo dice, nunca provoca un bienestar social. Y por último, el tema de el control de la variable, porque estamos trabajando con PISA, y una pregunta concreta a la ponente de la pregunta concreta era saber si en el estudio, en el documento 2, porque esto está en el informe 2, todo lo que se ha puesto, si aparece el análisis tan interesante que me aparece, el estudio previo que ha hecho sobre los informes previos, el Coleman, Bourdieu-Passeron, etcétera, etcétera, el tema de si eso aparece en todo eso es una pregunta directa.
Y la otra cuestión era, el último ponente ha estado hablando, me ha parecido que había una contradicción, por lo menos yo he percibido contradictorio algunas de las conclusiones del último informe con las otras anteriores. No sé si no es hora de empezar a debatir ese tema, pero vamos, me ha parecido. De cualquier manera, hablar de informe PISA, estamos hablando de 2012, haber recibido educación financiera, entiendo yo, y la pregunta es directa, se refiere a aquellos alumnos que estarían en el programa de educación financiera financiado por la CNMV y el Banco de España en el curso 2012-2013. Bueno, no, esa respuesta es fácil. Eso es lo que reporta el colegio de si dan educación financiera o no en 2012. No tiene nada que ver con el programa del Banco de España y CNMV. Es independiente. Sí, eso debería haberlo clarificado. Sí, de hecho es justo lo que nosotros utilizamos para decir que nuestra medida nos da una medida de lo que es disposición de estos centros a participar en estos programas, porque sabemos que excluimos a los centros que dicen recibir, o sea, impartir algún tipo de asignatura de educación financiera, es lo que los centros dicen, así que esta asignatura de consumo, pues entiendo que o bien ellos no la consideran asignatura de educación financiera en sí, o nosotros siempre que hablamos de educación financiera nos referimos a la respuesta que el director del centro da a ese cuestionario en PISA. Y el programa del Banco de España es posterior. En el 2012, porque el examen de PISA fue realizado en mayo del 2012. El programa del Banco de España estaba disponible el curso 2012-2013, pero el curso y los exámenes se efectuaron de febrero a mayo de 2013 y luego ha habido centros que han continuado en este curso que acaba de finalizar, con lo cual recibieron también el curso entre febrero y mayo de 2014. Y luego sobre resultados contradictorios yo quería hacer un par de puntualizaciones. Una es que respecto al resultado de Enrique y lo que nosotros obtenemos, creo que fundamentalmente se debe a que nosotros obtenemos, cuando hacemos luego la ilustración de si existe un efecto de haber recibido algún tipo de educación financiera según la respuesta que dan los centros en PISA, y vemos que el efecto que nosotros estimamos es modesto y solo concentrado en los chicos, es un efecto significativo, modesto en la media y solo en los chicos. Faltaría por saber si de hecho son las chicas las que no se encuentran en ese grupo que ha dicho él. Sabemos que en media, en general, no notas medias, no notas de conocimientos financieros, sí que la media de las chicas suele superar a la de los chicos, pero no se ubican en los percentiles más altos de la distribución, con lo cual serían totalmente coherentes los dos resultados. Sería un efecto positivo en la media total debido a que hay ese efecto positivo para los chicos en la media, para las chicas no sería positivo porque no se ubican en ese punto, en esa parte de distribución. De nuevo, aún así, quedaría pendiente la explicación de por qué en Estados Unidos seguimos encontrando estos efectos y vimos que la distribución parecía que en su caso el efecto estaba presente en todas. Y luego respecto al comentario que hizo María Jesús, que ellos sí que encuentran un efecto, una nota media superior para las chicas. Y eso no es contradictorio con lo que nosotros decimos. La nota media en general de conocimientos financieros es un dato, me refiero, eso es un descriptivo de los datos, se ve que es mayor para las chicas. Lo que nosotros decimos que es nulo, en ese caso sería menor que el de los chicos, es el efecto de haber recibido educación financiera sobre esas notas, lo que sería el impacto adicional del curso de educación financiera, no la nota media en conocimientos financieros, o sea que no... En ese sentido, aclarar que no son resultados contradictorios. Me permite una breve. Hay una variable muy potente que entiendo que no está controlada y es el índice de permanencia del profesorado. Nosotros tenemos controladas características de profesores de no índice de permanencia. Lo que sí sabemos son como sus años de experiencia, algo así. No. Eso en el caso por lo menos del programa. Y en PISA sí sabe motivación de los profesores, que es algo que ya mencionó antes. Hay variables muy importantes, como de hecho sí que están en el modelo extendido, que es si el director dice que los profesores tienen una moral alta. Moral alta en el sentido de no de moral religiosa, sino de alto ánimo, vamos. Sí. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden incluir y sí que hay diferencia. De hecho, sí que se encuentra que los colegios que se presentan voluntarios a este tipo de iniciativas tienen en todas estas medidas una proporción mucho más elevada que el resto. O sea, que por supuesto tienen una influencia. Es que es una variable que identifica claramente dos modelos de escuela, el índice de permanencia, y que está en la base de las diferencias que se vienen observando entre la privada concertada y la pública. Es más, en muchas localidades donde no hay privada concertada, ni privada,
se establece una competencia en materia de escolarización dentro de las capas de población, porque automáticamente le atribuyen un ranking mejor a unos colegios públicos que a otros. Y básicamente esa variable índice de permanencia del profesorado en los centros, entiendo yo que es muy potente para explicar parte de los resultados. El problema que tenemos, y no me quería meter en el ámbito que no me corresponde a mis compañeros, que a veces parece que decimos cosas contradictorias y estamos publicando siempre lo mismo, es que hay muchos factores muy correlacionados. Es decir, él explica que la competencia financiera solo es positiva en los mejores alumnos. Pero es que evidentemente en las notas de los mejores alumnos hay muchos otros factores. Entonces es difícil aislar exactamente cuáles son los factores y por eso somos tantas mentes pensantes, como decía María Jesús, tratando de llegar a conclusiones durante muchos años. Si no, no tendría mucho sentido todo lo que hacemos todos los días, ¿no? Tratar de hacerlo con rigor y decirlo, pues, pero sí es cierto que todos los resultados son, desde mi punto de vista, coherentes en lo que hemos sacado, solo que los modelos sacan medias. Entonces, el sacar las diferencias con respecto a la media es lo que saca él con sus últimos resultados, en qué alumno saca más. Nosotros lo hemos tratado de hacer con pendientes aleatorias, María Jesús se aproxima a otros sitios, pero es difícil de concluir exactamente con todas las características iguales cuál es el mejor resultado, el de las chicas, el de los chicos, el de los concertados o el de los privados, porque todas las características iguales, como bien ha dicho María Jesús, es difícil de hacer, ¿no? Entonces, influye el colegio, influye la familia, influye la formación del profesorado, influyen tantas cosas que casi siempre están correlacionadas. Ese es un poco el tema, ¿no? Seguramente en lo que nosotros llamamos así técnicamente variables omitidas aparecen en las demás, entonces saber cuál es, en cuál aparece es nuestro reto, nada más. Que me preguntaba sobre las referencias de estos trabajos, te las puedo pasar encantada si me das tu correo electrónico. Sí, yo procuro ser breve. Agradezco los datos, la información que se ha dado esta tarde relacionada con concertada pública. Me parece que son concluyentes frente a algo que bueno, se ha citado ahora. La imagen que se tiene, no en este país, yo trabajo en la Comunidad de Madrid, sino en la Comunidad de Madrid, y qué se hace respecto a la enseñanza pública y a la enseñanza concertada. Pero, en fin, ese es un debate que quizás no corresponda abrir ahora, pero que yo creo que determinados datos como los que se han dado y algunos más que venían en el periódico El País, en concreto, hace un mes sobre Suecia, en el que hablaba de los resultados que había tenido una privatización dirigida desde el gobierno, claro, y que había conducido a unos resultados negativos que habían bajado en el informe PISA, los resultados que tenía Suecia por una política privatizadora o de conciertos, como hablamos aquí, en fin, ese es otro tema. Pero me gustaría decir solo dos cosas. La formación y motivación del profesorado. Hombre, que se plantee eso desde Castilla-La Mancha o desde Madrid o desde tantos otros sitios, cuando se están quitando los centros de profesores desde hace unos años, pues es sorprendente, ¿no? Es decir, ¿dónde se forma el profesorado? ¿Dónde? Esa es una cosa que no deja de ser curiosa. Pero bueno, ese también es otro debate que no corresponde a hoy. Sí quería, para acabar, añadir una nota literaria. Es un poco quizá extraño, hemos hablado de lengua, pero yo estoy leyendo un libro, que no sé si conocen, entre otras actividades, esto de la formación de los profesores es curioso. De Thackeray, William Thackeray es el autor de Barry Lyndon, La Feria de las Vanidades. Pues yo, si no se conoce, recomendaría, hablando de economía, un libro publicado. Thackeray es un autor del siglo XIX, mediados del XIX, que se llama, y lo recomiendo muy enfervorecidamente a economistas, no economistas y a todo el público en general. El título es un poco largo. La historia de Samuel Tiemann y el gran diamante Hogarty. Imagino que alguien, o seguro que mucha gente, lo conoce. Bueno, es un verdadero estudio de la economía, de lo que aquí estamos hablando, de economía y de lo que hay que enseñar a los alumnos, hecho en el siglo XIX,
y bueno, entre otras cosas habla pues de eso de Bankia y de las preferentes y de cómo se puede engañar a la propia familia para que invierta en la empresa. Un verdadero estudio de economía en el siglo XIX. Quizá una de las cosas, y ya acabo, que en este país no hemos tenido es que la literatura, y digo la literatura clásica, no hace lo que hace la literatura inglesa, la literatura francesa, no sé, que es hablar de empresarios, economistas, es decir, capitalistas. Quizá porque en España es un viejo debate y un libro. Yo hice historia, estudié historia, y los historiadores estudiamos varias asignaturas relacionadas con economía. En fin, 2, 3, 4. Eso de que aquí no ha habido desarrollo, bueno, que no hubo revolución industrial, este libro, repito, entre otros, muy útiles porque, bueno, en fin, la literatura española, lo de las finanzas, pues no sé dónde. Venga, gracias. Tu reflexión y tomamos nota y apuntamos el libro de William Thackeray como lectura de verano también. Y bueno, también simplemente comentarte que desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se está haciendo también un trabajo con unos boletines especial autonomías con datos desglosados por comunidad autónoma de PISA. Lo que partimos es del PISA Infocus que se elabora por la OCDE, y se trata de adaptar esos boletines de 4 páginas muy gráficos con una lectura muy amena y muy didáctica con datos desglosados por las comunidades autónomas. Y bueno, es también de muchísimo interés ver las diferencias regionales que existen en España, y bueno, yo también te recomiendo un poco el que te acerques a esos boletines para ver un poco la situación panorámica de España por comunidades autónomas. Me gustaría también agradecer que estamos finalizando la tarde, la sesión que hemos tenido, a todos los ponentes de esta mesa por acercarnos sus conclusiones y sus investigaciones, que han sido muy enriquecedoras, al mismo tiempo que todas las reflexiones, comentarios y aportaciones que habéis realizado, y el hecho de que estéis aquí también a esta hora y que hayáis seguido durante toda esta jornada el Congreso. Os agradecemos muchísimo también el que estéis aquí. Os esperamos también mañana, donde continuaremos con unas mesas más cercanas a las buenas prácticas de los centros, y donde sabéis que comenzará a las 9:30. También os invitamos a seguir el canal SlideShare del INE, donde todas las presentaciones que han hecho estos ponentes estarán disponibles, al igual que el resto de las sesiones, tanto de hoy como de mañana. Y bueno, muchísimas gracias a todos.